Que los bendiga, hermanos, en esta hora de la noche. De verdad que es una alegría poder alabar al nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan de estar aquí, hermanos? Yo creo que para todos es una alegría estar acá, gozar de la presencia del Señor, hermanos, porque esto el mundo no lo disfruta. Solo aquellos que de verdad han creído en Cristo, solo aquellos que han sido lavados por la sangre del Señor Jesús, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de hermana Estela, por las alabanzas y por la presencia también del Señor, hermanos. Quiero que abran sus Biblias en esta hora de la noche, hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, hermanos. Hoy, créanme, no sé por qué, vengo un poquito más nervioso de lo normal, pero para la gloria de Dios lo hacemos, hermanos. Como les he dicho siempre, antes de comenzar mi predicación, espero que ustedes salgan aprendiendo algo nuevo o refrescando lo que algún día ustedes escucharon de la palabra del Señor, hermanos. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, 1 y 2, de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche, porque tú nos concedas estar en este lugar, Señor. Muchas gracias. Gracias por las alabanzas, gracias por la vida de los jóvenes, Señor. Gracias por tu palabra también. Háblanos en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos has guardado en este día de cuántas cosas que pudieran haber pasado, Señor. Ya nos hemos dado cuenta, Señor, que en segundos suceden los accidentes, las cosas trágicas, Señor. Pero hoy, para tu gloria, estamos en este lugar para poder alabarte, Señor, y para poder también escuchar tu bendita palabra. Danos la gracia a mí para predicar, Señor, y a los hermanos también para poder escucharme unos minutos en esta hora de la noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. He puesto como título, hermanos, a este mensaje: corriendo la carrera de la fe. A lo largo de la historia, hermanos, se ha comparado la vida cristiana de diferentes maneras. Algunas veces, como miramos en estos textos, hermanos, se le simboliza o se le puede ver, para que sea más entendible para nuestras vidas, como una carrera. Algunas veces como personas o como obreros de una viña, otras como soldados, y algunas veces también como árboles que dan frutos. De la misma manera, hermanos, como personas que, como hemos visto acá, que corren en una carrera con tal de alcanzar una meta que está en los cielos, hermanos. Todos entendemos, hermanos, estas ideas. Como dice mi tío Tono, eso no es como que se requiera mucho entendimiento para poder entender estas cosas. Y quiero meditar en eso en esta hora de la noche, hermanos, y así poder predicarles un momento la palabra del Señor. Nuestro deber, hermanos, en la vida cristiana es avanzar. La palabra de Dios dice, incluso en el texto abajo lo encontramos, dice, hermanos, en el capítulo 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo cristiano, hermanos, debe avanzar en la vida cristiana. No hay nada más importante en el sentido de que nuestras vidas deben progresar en santidad, deben progresar incluso en los trabajos del Señor, hermanos, para la gloria de Dios. Y mire lo que dice Pablo en Filipenses 3:12, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en Filipenses 3:12, dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, nuestra carrera, como les digo, va en avance, vamos en avance. No somos, como dice la palabra del Señor, de los que retroceden, sino que aquellos que verdaderamente han creído en Cristo desean y quieren, anhelan avanzar en el camino del Señor para poder estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A esto viene la pregunta, hermanos: ¿quién corre esta carrera de la fe?
Creo que la misma palabra lo dice, aquellos que son de la fe, hermanos, aquellos que tienen una vida espiritual. Como antes, o como se ha mencionado siempre, hermanos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy para la gloria de Dios, hermanos, hemos sido rescatados por Cristo Jesús. Esto, hermanos, sé que se suele mencionar mucho, hermanos, pero es un gozo, una alegría para la vida del ser humano, porque nadie podía hacer nada por nosotros, a menos que Dios mismo descendiese de los cielos para poder obrar en nuestra vida, hermanos. Alguien decía, hermanos, que el don de la vida es un requisito indispensable para poder tomar parte de dicha carrera, hermanos. Nadie, hermanos, que no haya creído en Cristo puede decir de que avanza en el camino de la fe, por lo mismo, porque aún no tiene todavía la fe en Cristo. Pero ustedes y yo, que hemos sido reconciliados con Dios y Dios nos ha dado una medida de fe a nuestras vidas, podemos decir que estamos avanzando o que queremos avanzar, hermanos. Si usted es cristiano, se considera cristiano, si quizás hoy, como cantaban los jóvenes, nos acordamos del día en que Cristo vino a nuestras vidas, ese día tan glorioso, tan hermoso para nuestras vidas, ese día que marcó nuestras vidas, hermanos, eso puede dar evidencia de que de verdad hemos sido hechos cristianos, hemos sido hechos hijos para la gloria del Señor, hermanos. Si hoy no estamos andando en la carrera de la fe, deberíamos hoy empezar a andar. Nunca es tarde para poder avanzar en esta vida de la fe, hermanos. Yo creo que todos hemos pasado por momentos de tristeza, por momentos en los cuales hemos pecado, en los cuales nos sentimos frustrados de nuestra vida. Pero para la gloria de Dios, aquí está Cristo Jesús para ayudarnos, para alentarnos, para poder seguir adelante. Porque Él no desea la perdición de nadie, hermanos, al contrario. Dice la palabra del Señor de que Él quiere que todos se acerquen al arrepentimiento, hermanos. Esta carrera no es una competencia. No se trata como las carreras normales que se suelen ver hoy en día en el mundo, en el que gana el que llegue más rápido. Se trata, hermanos, en esa carrera de la fe, es solo como es una simbología, no es como que literalmente a ver quién llega primero. Porque muchas veces, hermanos, quizás el creyente que acaba de creer, quizás fallece a la semana de haber creído en Cristo, hermanos, y Él ya nos ganó a nosotros. Ya Él llegó a la meta a la cual nosotros todavía estamos luchando por llegar en esta vida, hermanos. El escritor a los Hebreos, hermanos, menciona acá en el versículo 1 acerca de los testigos que se menciona anteriormente en el capítulo 11. Y ahí usted puede ver la referencia de todas las personas de la fe, de todos los héroes de la fe que menciona la palabra del Señor. Y por medio de eso usted animarse y poder seguir adelante, hermanos. Cosas que antes ellos pasaron, de los cuales, como dice la palabra del Señor, no eran dignos de este mundo. A causa, hermanos, de la convicción que ellos tenían en su corazón. Tal fue, hermanos, que algunos, como dice la palabra, fueron aserrados, otros fueron quemados. Muchos, hermanos, que quizás no es que hayan vivido en la temporada de la Biblia, hermanos, sino que vivieron después quizás ya de la historia de Jesús. Muchos mártires que sufrieron también, hogueras, a los leones. ¿Cuántas personas, hermanos, que han sufrido por el Evangelio? Hoy no son de una manera de ver como para animarnos, para seguir adelante, que sí se puede avanzar en esta vida, de que sí se puede lograr llegar a la meta con Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo debemos de correr esta carrera, hermanos? Como lo dice el versículo 1, mire lo que dice el versículo 1, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El primer punto es, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, hermanos, como aquí lo dice el escritor, es como un peso para el cristiano, hermanos. Es algo que no lo deja avanzar, que hasta incluso lo puede llegar a descalificar de la carrera de la fe, hermanos. El ejemplo, como decía un escritor, quizás es un poquito torpe, porque ¿quién, hermanos, en su sano juicio, cuando avanza en una carrera, se echa un pesor encima? Nadie hace eso, hermanos. Con tal de ganar la carrera, muchos se abstienen de muchas cosas a manera de no tener un gran peso
y poder avanzar más y más en la carrera. Pero aquí mire lo que dice el escritor: despojémonos del peso y del pecado para poder avanzar en la vida cristiana de una manera correcta, de una manera pura, delante del Señor, hermanos. Si hoy nos ponemos a pensar en ejemplos, mire, los futbolistas, hermanos, cuando juegan, incluso su ropa deportiva es transpirante. ¿En qué sentido, hermanos? Es en que la ropa de los futbolistas, hermanos, no absorbe el sudor como lo hace nuestra ropa normal. Al contrario, la ropa de ellos está diseñada para poder ser una ropa seca mientras están jugando. De esta misma manera, hermanos, nos enseña el escritor que nosotros debemos de despojarnos de todo peso para poder avanzar y para poder seguir firmes en esta carrera de la fe, hermanos. Todo con el fin de que el futbolista rinda de una mejor manera. Se hacen muchas cosas, hermanos, mucha tecnología en cuanto a las telas, en cuanto a sus uniformes, hermanos, incluso hasta en las zapatillas que ocupan, son tan livianas que a veces no pesan nada, hermanos, por lo mismo que ningún futbolista quiere tener el peso para que le genere cansancio mientras juega, mientras hace su trabajo. Él no quiere tener ese peso encima para poder avanzar, a poder ganar su partido, los partidos que él tiene por delante. Y de esta misma manera, hermanos, el escritor lo refleja en cuanto al pecado, hermanos. Ya vimos que esa carrera la corre todo cristiano, toda aquella persona que haya creído en Cristo. Y el pecado se representa como un peso para el cristiano que no lo deja avanzar, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿será que tal cosa es pecado? ¿Será que esto que estoy haciendo, será que es pecado o no? Y alguien lo decía, hermanos, puede que algunas opiniones varíen, pero sabemos que hay algunas cosas que verdaderamente sí son pecados que no deberíamos de hacer, hermanos. Cuando estamos haciendo algo, cuando nos preguntamos acerca de un oficio o de alguna actitud que nosotros estamos teniendo, hermanos, deberíamos de preguntarnos, ¿será que esto está siendo un peso para mi vida cristiana? ¿Será que esto me está dejando avanzar? ¿Será que esto me está deteniendo? ¿Será que esto me está ayudando a avanzar? Y por medio de esas preguntas, hermanos, usted se puede dar cuenta de que si lo que está haciendo es correcto o es incorrecto, hermanos. El maligno, hermanos, busca nuestro mal. Y yo creo que eso se ha venido mencionando día con día, hermanos. El pecado puede verse de diferentes maneras. El maligno, como dice un escritor, es muy astuto. Puede ser que un hombre determinado se deje atrapar por la lujuria de la carne, y para el otro el pecado que parece perseguirle será el orgullo, los celos, la envidia y la avaricia. Tienden un lazo a algunas personas que no se dejarán arrastrar por las borracheras ni por la glotonería. Cada quien, hermanos, es vulnerable a diferente manera. Como también servimos en la iglesia de diferente manera, así también somos tentados de diferente manera. Probablemente, hermanos, las tentaciones que yo padezco, probablemente ustedes no las pasen. Probablemente las que ustedes pasen, el hermano que está a la par suya o la hermana que está a la par suya no las pase. Cada quien, hermanos, es diferente. Pero para todo esto, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor para poder avanzar de una manera pura y santa delante del Señor, hermanos. Cuando hablamos, hermanos, de despojarnos, hablamos de dejar ciertas cosas. Hablamos de soltar las cosas que no nos ayudan a avanzar. En este caso, hermanos, de una manera más clara, podríamos decir que se trata de nuestra santificación, hermanos. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la misma manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación, hermanos, es una evidencia de que usted y yo verdaderamente hemos creído en Cristo, de que usted y yo, hermanos, verdaderamente hemos sido transformados por el poder de Dios, no desde una experiencia externa, sino mayormente interna del corazón, hermanos, que va hacia afuera, hermanos. Es nuestro deber como hijos de Dios vivir conforme a la palabra del Señor, hermanos. Ya que Dios nos ha santificado, ya que Dios nos ha purificado, hermanos, es nuestro deber, no como algo que nos salve, como se nos ha dicho siempre, sino como una evidencia, como algo, hermanos, de que como Dios ya empezó en el corazón, en esa fuente que es el corazón, hermanos, Dios ya empezó eso. Ya queda en nosotros, hermanos, el deber, con la ayuda de Dios, poder avanzar en una vida santa, en una vida agradable delante del Señor Jesús. Mire lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, así como Dios nos ha santificado, así como Dios es santo, Dios también desea que nuestras vidas también sean santas, hermanos. Que corramos esta carrera de la manera correcta, que corramos esta vida de la manera en que Dios desea para su gloria y para su honra, hermanos. ¿Qué cosas podemos mencionar para poder ser santos o para poder ser santificados, hermanos? ¿O qué partes de nuestro cuerpo podríamos decir que necesitamos que sean agradables delante del Señor? Podemos mencionar, hermanos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, qué hablamos, qué pensamos, qué decimos, cómo actuamos. No aquí en la iglesia, hermanos, porque aquí muchas veces actuamos por lo mismo que como aquí están los hermanos, muchas veces quizás no actuamos como actuamos delante de la gente allá afuera. Pero por lo mismo, hermanos, venimos y escuchamos la palabra del Señor y aprendemos por medio de ella que debemos de avanzar en la vida cristiana, que debemos de avanzar conforme a la palabra del Señor, hermanos. Para poder avanzar en este sentido, en la vida cristiana, necesitamos la santificación. Como explicaba mi tío, hermanos, el día domingo, acerca de cómo dice la palabra del Señor, porque temo, dice, así como Eva fue engañada por Satanás, sean también extraviados vuestros sentidos. Porque el diablo, hermanos, anda como león rugiente, como dice la palabra del Señor, viendo cómo hacernos caer, viendo, hermanos, cómo hacernos decaer de esta vida cristiana. Porque Él, al contrario de Dios, porque Dios nos ama, Él al contrario, hermanos, Él tiene un odio hacia nuestras personas, porque hemos creído en Cristo, porque hemos sido salvados para la gloria y honra del Señor, hermanos. Si a ustedes hoy se les preguntase, hermanos, ¿qué desea ser usted? ¿Alguien limpio o alguien sucio, hermanos? Yo creo que hoy, hermanos, todos que estamos en nuestro sano juicio, diríamos, yo, hermano, deseo ser alguien limpio. Incluso cuando dejamos de trabajar, cuando hemos llegado del trabajo y tenemos sucia nuestra vestimenta, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Pero sabe, hermanos, que es un poquito extraño que en la vida espiritual muchas veces esa incomodidad muchas veces no está, ¿sabe? Muchas veces el pecado ha ahondado, ha profundizado en nuestras vidas, que muchas cosas ya no las sentimos como que fueran pecado. Hemos perdido lo que llamamos el temor a Dios. Hemos perdido, hermanos, lo que sería una indignación acerca del pecado, hermanos.
Y esas son las cosas que Dios quiere evitarnos. O si ya las tenemos en nuestro corazón, ya las vemos, ya vemos luces de eso en nuestro corazón, hermanos. Dios quiere librarnos de eso y quiere llevarnos adelante a una vida limpia, a una vida pura delante de Él, hermanos. Las tentaciones o inclinaciones, hermanos, nosotros como cristianos no estamos exentos de ellas. Al contrario, hermanos, cuando el enemigo mira, hermanos, que usted y yo nos esforzamos por buscar al Señor, nos esforzamos, hermanos, por buscar, por orar al nombre del Señor, es cuando más recibimos ataques, es cuando más nuestro corazón se siente atraído al pecado, porque el deseo del diablo es nuestra destrucción, hermanos. Para pecar, como decía, si no recuerdo mal, hermano Freddy, hermanos, no necesitamos orar. Para pecar, para vivir una vida impía, hermanos, no necesitamos vivir una vida en vigilia, en oración, hermanos, no. Basta con dejarnos llevar por este mundo, hermanos, que está tan perdido, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, hermanos. Basta con dejarnos llevar por esas cosas y así, hermanos, llegar a un punto en el cual muchas veces ya no podemos salir a causa del pecado, hermanos. En la antigüedad, hermanos, antes los leprosos solían identificarse, como dice la palabra del Señor, y eso lo encontramos en Levítico 13:45. Ahorita lo vamos a poner en la pantalla. Pero mire, hermanos, cómo en la antigüedad, antes, hermanos, Dios había estipulado para toda aquella persona que sufría la lepra, hermanos, que dijese de esta manera. Mire lo que dice la palabra del Señor: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Antes, hermanos, antes de creer en Cristo, antes de ser cristianos, no es que nosotros proclamásemos con nuestra voz, hermanos, de que no éramos cristianos, o de que éramos personas que no creían en Cristo, o que éramos personas, hermanos, que con nuestras actitudes proclamábamos de que no éramos hijos de Dios. Pero hoy, hermanos, en Cristo Jesús hemos sido transformados y hemos sido cambiados, y hoy gozamos y podemos decir con nuestra actitud: yo soy un cristiano para la gloria y honra del Señor, hermanos. Debemos de pedirle ayuda a Dios para poder despojarnos del pecado, hermanos, porque nadie puede, hermanos. Antes, cuando vivíamos en el pecado, queríamos salir, queríamos, hermanos, despojarnos de las cosas que teníamos, de los vicios que teníamos en nuestro corazón, pero no podíamos, a causa de que aún no habíamos sido transformados en nuestro corazón, esa regeneración que Dios da. Pero hoy, ya que lo hemos sido, hermanos, podemos pedirle al Señor de su ayuda para poder santificarnos y para poder seguir adelante en la vida cristiana, hermanos. Aprendí, hermanos, hace mucho tiempo de Ronaldo, algo que él me decía o algo que él escuchaba, no recuerdo muy bien, pero él decía, hermanos, que la palabra o los salmos servían mucho para ayudarnos a poder orar, hermanos. Porque cuando usted, hermanos, ora y habla, cuando usted menciona la palabra del Señor, hermanos, no está mencionando cualquier libro, está mencionando la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, quiero que veamos unos textos en los cuales podemos ver, hermanos, cómo Dios nos puede ayudar en las diferentes maneras, en los diferentes sentidos de nuestro cuerpo, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro corazón, de diferente manera, hermanos. Mire, veamos algunos de ellos. El primero es, hermanos, lo encontramos en el Salmo 141, un salmo, hermanos, que en lo personal he orado mucho y yo creo que Dios me ha ayudado, y si Dios me ha ayudado a mí, hermanos, también lo puede ayudar a usted. 141, versículo 4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Como primer punto, hermanos, tenemos el corazón. Como dice la palabra del Señor, hermanos, del corazón salen todas las cosas malas. Si nuestro corazón es malo, nuestros actos también van a ser malos. Si nuestro corazón es bueno, van a salir actos buenos, como dice la palabra del Señor, hermanos. Pero para ello, mire, cuando no hayamos que hablar, cuando no hayamos que decir, encontramos textos como esos, hermanos, que nos ayudan
a los que de verdad desean con sinceridad buscar a Dios, a los que de verdad desean con sinceridad, hermanos, vivir una vida santa y agradable delante del Señor, nos ayudan a poder orar al Padre y pedirle: Señor, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Porque si mi corazón se inclina a algunas cosas malas, a los deleites del pecado, mi vida vendrá a una ruina, mi vida vendrá a una desgracia que yo no quiero y que Dios tampoco quiere para su vida, hermanos. Mire lo que dice el texto: y no coma yo de sus deleites. No debemos de ignorar, hermanos, que para la carne que aún tenemos, hermanos, el pecado viene a ser como un deleite para Él. Como le digo, probablemente para ustedes será diferente las tentaciones como para mí. Probablemente el diablo lo tentará a usted de diferente manera. Pero no debemos negar, hermanos, que muchas veces esas cosas se ven como algo que brilla, como el oro, hermanos, que nos atrae, que queremos deleitarnos en Él. Pero, hermanos, debemos de ser conscientes que esas cosas por un momento están, pero luego ese deleite se acaba. Ese deleite dura quizás 5 o 10 minutos, un mes, no sé cuánto, pero eso se va a acabar y eso vendrá como una ruina para nuestras vidas. Nuestro corazón, quizás alguien podrá decir: es lo único que necesito orar, porque si tengo bien mi corazón, pues tendré bien todo. Pero, hermanos, mire, encontramos también otros textos que nos ayudan. Mire, con nuestros labios, en el versículo anterior dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Como dice Santiago, hermanos, los labios muchas veces, o la lengua, viene a ser, hermanos, como un fuego que con un poquito enciende un gran bosque, hermanos. Cuando no controlamos a veces lo que decimos aquí o delante de la gente allá afuera, muchas veces podemos llegar a deshonrar el Evangelio, o muchas veces podemos llegar a deshonrar, o muchas veces, podemos llegar a desanimar a los hermanos que están empezando, o incluso a los hermanos que llevan quizás muchos años. A veces podemos llegar a desanimar a las personas. Y yo creo, hermanos, que como personas conscientes que somos, si ustedes y yo llevamos ya muchos años, hermanos, creo que debemos de considerarnos como personas que deberían de ser gente ya madura, hermanos, gente que ha avanzado en la vida cristiana. Cuando a veces mencionan acá los hermanos que llevan mucho tiempo, a veces uno quiere como que ponerse a excepción, uno dice: no, hombre, yo no llevo mucho tiempo. Pero en realidad, hermanos, cuando yo me pongo a pensar en mi vida, yo digo: no, yo ya llevo mucho tiempo y yo no debería de actuar ya como que yo fuera un principiante en la vida cristiana. Al contrario, debo de actuar de una forma sabiamente como la palabra de Dios me lo pide, y para poder avanzar y para poder animar a los demás hermanos con nuestras actitudes. Porque queramos o no, hermanos, los demás nos miran. Los demás miran cuando lo que hablamos, lo que miramos, cualquier cosa, hermanos, los demás lo miran. Yo de algunas personas, hermanos, muchas veces miraba que hacían cosas que eran indebidas. Y yo, al contrario de decepcionarme, hermanos, y yo creo que todo eso fue con la ayuda de Dios. Al contrario, hermanos, de decepcionarme, me ponía a pensar: qué mal lo que está haciendo el hermano, decía yo en mi mente. Pero no me decepcionaba. Al contrario, seguía adelante y veía y me ponía a pensar: bueno, si el hermano hizo esto, yo me voy a guardar de tal cosa, ¿verdad? Porque así como aprendemos muchas veces de las cosas buenas, también podemos llegar a aprender de las cosas malas, hermanos, que muchas veces erróneamente cometemos, yo y también ustedes, hermanos. Pero para la gloria de Dios, mire, también tenemos otro texto para nuestros ojos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119. Capítulo 119, hermanos, de la palabra del Señor, versículo 37. Mire lo que dice la palabra del Señor: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Como les decía anteriormente, hermanos, nuestra vida está muchas veces de continuo inclinada hacia el mal. Nuestros ojos muchas veces están de continuo inclinados a mirar las cosas que no agradan al Señor. Pero para eso, mire, tenemos también una solución, la palabra del Señor. Señor, le podemos decir: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y Dios lo puede hacer, hermanos. Si usted con sinceridad viene y le pide al Señor: Señor, ayúdame porque yo soy débil en esta parte de mi vida, soy débil en esto, en lo otro. Dios nos puede ayudar, hermanos. Y se lo digo a título personal, cuando hay cosas, hermanos, de las cuales yo me siento muy vulnerable, porque hay cosas de las cuales nos sentimos muy vulnerables, hermanos. Cosas que quizás no expresamos aquí,
cosas que usted solo mantiene en su corazón, son esas cosas que podemos expresarle al Señor: Señor, ayúdame en esto y en lo otro, porque solo tú eres mi ayuda y mi sustento para poder avanzar en la vida cristiana, hermanos. También nos ayuda, hermanos, en nuestros pasos. Veamos el Salmo 143, versículo 10, hermanos. Salmo 143 dice, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Mire, hermanos, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ya hemos visto, hermanos, algún texto para el corazón, para los labios, para los ojos y también para los pies, hermanos. Cosas, hermanos, que muchas veces nos llevan a pecar, nos llevan a hacer el mal, hermanos. Pero para eso tenemos la bendita palabra del Señor para poder ayudarnos y para poder avanzar en la vida cristiana, hermanos, para la gloria y honra del Señor, hermanos. Estas cosas, estos textos, hermanos, a lo largo de mi vida me han ayudado mucho, hermanos. Hay muchos otros textos que usted también puede mencionar. Textos también, hermanos, que dan las gracias a Dios. Hay un texto, hermanos, en San Mateo 11:29, si no recuerdo mal, en el que dice: Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Mire, hermanos, qué glorioso eso, que a ustedes y a mí se haya revelado el Evangelio, hermanos. Eso no es cosa pequeña. Si usted lo ve como algo pequeño, hermanos, debería examinarse hoy y pensar: ¿será que estoy de verdad en la verdad? Porque esto, hermanos, viene a ser un gran aliciente para nuestra vida, hermanos. Viene a ser un gran peso de ánimo que Dios mismo nos haya escogido a ustedes y a mí para poder estar en este camino, para poder avanzar en este camino, hermanos. Es de darle las gracias a Dios, hermanos. Así que también tenemos textos para dar gracias y también para pedir ayuda en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras aflicciones, en medio de las cosas, hermanos, de las que somos más vulnerables, hermanos. Con la ayuda de Dios, hermanos, necesitamos resistir y abstenernos del pecado para poder correr libremente en la senda del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 dice, 25 leamos, hermanos: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Anteriormente, hermanos, yo había citado estos versículos, y Pablo aquí, hermanos, hace referencia. Mire, es bien interesante la palabra del Señor porque nos hace verla de diferentes maneras la vida cristiana. Pablo aquí, hermanos, dice: yo peleo no como quien tira golpes al aire, sino que al contrario, cada golpe que doy es un golpe hacia el pecado, hacia las cosas que me abstienen de seguir al Señor. Y así también debe ser nuestra vida, hermanos. Mire, los futbolistas, todos los atletas se abstienen de muchas cosas para poder avanzar, para poder tener una calificación alta en cuanto a su rendimiento, ya sea futbolístico o de diferente deporte, hermanos. Así nosotros, hermanos, en esta carrera de fe, que es una carrera mucho más importante que cualquier otra carrera que haya en el mundo, hermanos. Esta carrera, hermanos, no se compara con una carrera universitaria. Esta carrera, hermanos, no se compara con llevar una vida quizás de presidencia o de la alcaldía, como decía Ronaldo, hermanos. Esa reunión es mucho más importante que la que tienen otros en el mundo, hermanos, porque allá no está la presencia del Señor. Pero aquí usted y yo gozamos de la presencia del Señor, nos alegramos de poder tener comunión con los hermanos, nos gozamos porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Así que, hermanos, si las personas de allá afuera se esfuerzan por obtener un premio que es corruptible, hermanos, que se va a arruinar, que al pasar de los años, quizás cuando mueran, se van a olvidar de ellos, cuánto más, hermanos, nosotros que corremos una carrera que a vida eterna permanece, hermanos, debemos de esforzarnos por abstenernos del pecado, por abstenernos de las cosas que nos alejan de Dios y poder avanzar y poder servir al nombre del Señor para la gloria de Él, hermanos. Así como, hermanos, nosotros, la palabra de Dios nos pide que nos despojemos del pecado. ¿Sabe? Tenemos como mayor ejemplo a Cristo Jesús.
que como lo dice, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor, hermanos, y es un texto que meditábamos el día domingo en la mañana, un texto, hermanos, que llena bastante el corazón de gozo, de cómo Cristo, como dice la palabra del Señor, se despojó de su gloria para poder rescatarnos a nosotros. Mire lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, hermanos, cómo Cristo Jesús se despojó de su gloria, dejando la alabanza que tenía en el mundo, vino aquí a recibir. Muchas veces, hermanos, lo bofetearon, dice la palabra del Señor, lo golpearon. Hay algo, hermanos, que Jesús sufrió, y un escritor lo decía en un comentario hacia Marcos, y es que Jesús sufrió algo que se llama, hermanos, la flagelación. La flagelación, hermanos, es el acto en el que al prisionero, hermanos, se le amarraba de las dos manos en una madera, en un tubo, digamos, y que lo amarraban, hermanos, de las dos manos y lo comenzaban a latigar, hermanos, con látigos. Pero estos látigos, hermanos, no eran látigos normales como los que usted ve hoy de una cuerda, no. Estos látigos, hermanos, estaban formados por el mismo lazo, y también los romanos, hermanos, le ponían cosas así como huesos o como metal quebrado, hermanos, a manera que cada golpe que diera el soldado, hermanos, al prisionero, no solo fuera un golpe en el cual le dañase, sino que este golpe, hermanos, de alguna manera, a causa de las cosas que tenía encima, rasgaba el cuerpo de la persona, hermanos. Tal era esa cosa, hermanos, que pasó Jesús, la flagelación que pasó Jesús, que alguien se pone a pensar, hermanos, cómo Jesús pudo llegar a soportar tanto dolor, hermanos. Porque en las películas uno ve, hermanos, el sufrimiento de Jesús, y créanme, hermanos, que eso no se compara como verdaderamente fue. Pero, hermanos, todo eso Cristo Jesús lo hizo por usted y por mí, hermanos. ¿Cuántos dan la gloria a Dios, hermanos? Yo creo, hermanos, de que estas cosas no se deben ignorar, ¿sabe? Que al contrario deben dar un gozo en el corazón. Y si usted hoy, como le digo, no disfruta de esto, usted debería hoy examinarse y pensar, ¿será que estoy en la fe? ¿Será que yo disfruto todavía el cristianismo o será que me he alejado? Porque esto, hermanos, por más que se mencione una y mil veces, hermanos, es algo que emociona, hermanos, es algo que da felicidad al corazón, que Cristo mismo se despojó de su gloria para venir en forma de hombre, para salvarnos a ustedes y a mí. Y Él es el ejemplo máximo, hermanos. Mire, Él dejó su gloria, Él dejó las cosas para venir a sufrir. Nosotros, hermanos, nos tenemos que despojar del pecado para poder avanzar y estar algún día ya con Cristo Jesús, hermanos. Y esto debe alentarnos para poder seguir adelante, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos pide despojarnos del pecado, pero mire, también nos pide revestirnos de la armadura de Dios, para que, como dice la palabra del Señor, podamos resistir en el día malo. Mire lo que dice, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y aquí le pedí yo a Londra que pusiera una imagen para que usted entendiera más exactamente cómo es la armadura de un soldado en el contexto en el cual se lee la palabra. Mire lo que dice. Ahorita ya lo pusieron ahí, ahorita lo vamos a explicar, hermanos. Dice el versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que sepáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, hermanos, aquí tenemos el primer punto. Cosas, hermanos, que usted también y yo podemos orar. Yo algunas veces, hermanos, antes, cuando me ponía a orar esto, hermanos, me ponía a tocar la parte en la cual iba cada objeto de la armadura de Dios. Pero aquí, hermanos, tenemos ceñidos vuestros lomos
con la verdad. Pero ¿cuál es esto, hermanos? Y mire, aquí lo podemos ver en la imagen. El ceñir nuestros lomos, hermanos, con la verdad, hace referencia a lo que ocupa aquí el soldado. Mire, lo que está en el pecho. Esto, hermanos, evitaba que los órganos importantes en el soldado fueran dañados. Y así, hermanos, somos revestidos de la verdad. De la verdad, ¿a qué se refiere, hermanos, con la verdad cuando dice la palabra acá? Se refiere, hermanos, a las doctrinas que hemos aprendido de la palabra del Señor, a cómo debemos de conducirnos, a cómo debemos de vivir, a cómo debemos, hermanos, de agradar al nombre del Señor. Son todas esas verdades, hermanos, que forman como un escudo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que el enemigo al momento de querer dañarnos, hermanos, usted pueda tener ese escudo, esa armadura de Dios, y usted, hermanos, pueda avanzar en el camino del Señor, hermanos. Mire, encontramos también el siguiente punto: vestidos con la coraza de justicia. Perdón, hermanos, creo que acá me confundí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, perdonen, es el cinturón que uno ocupa, hermanos. Este cinturón que nos guarda, que nos hace mantener firmes, hermanos. Y al contrario está vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermanos, sí es lo que hemos representado acá en nuestros pechos, que nos ayudan, hermanos, a abstenernos o que las cosas no vengan a afectarnos en el corazón, en las cosas importantes, como lo decía un escritor, ayudaban al soldado para poder avanzar y para no ser dañados de los órganos vitales del cuerpo, hermanos. La justicia que da el Señor. Esta justicia, hermanos, nos ayuda a estar firmes, porque hoy en día, hermanos, sabemos de que Cristo Jesús nos ha justificado por medio de su sangre, nos ha justificado por medio del lavamiento que Él ha hecho en nuestro corazón, hermanos. Ya hemos visto 2 puntos. Ahora, hermanos, vamos al tercer punto: el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Creo que todo esto, hermanos, lo entendemos. Es el calzado que ocupa el soldado en esta imagen, hermanos. Y esta imagen, hermanos, nos lleva a pensar a cómo es, hermanos, la armadura del Señor, hermanos. Mire lo que dice un escritor acerca del calzado, hermanos. Un escritor, hermanos, lo ponía de esta manera. Y se lo quiero leer, hermanos, para que usted y yo podamos entender la palabra del Señor. Mire lo que decía ese escritor. El calzado espiritual se define como la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Todos nosotros, hermanos, como creyentes, y como lo dice la palabra del Señor, como que tenemos, hermanos, la responsabilidad, ya sea por nuestros actos, ya sea por nuestras palabras, anunciar la palabra del Señor. Y Pablo dice, hermanos, que nos pongamos el calzado de la paz, que nos pongamos y que le pidamos al Señor: dame disposición para poder proclamar tu palabra, esta palabra que verdaderamente lleva la paz, no como el mundo la da, como lo dice Jesús, sino como verdaderamente es la verdadera paz de Dios, hermanos. Como siguiente punto, hermanos, tenemos: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí, hermanos, el escudo, como usted lo ve acá, era representado, hermanos, no como un escudo normal que usted se pone a pensar, un escudo redondo, no, sino que este escudo, hermanos, era una forma como una puerta, hermanos. Este escudo cubría todo el cuerpo del soldado. Era grande, hermanos, como le digo, del tamaño de una puerta aproximadamente, la cual cubría todo lo que es el soldado, hermanos. Pablo, hermanos, tiene en mente aquí no un escudo pequeño, como se lo he mencionado, al contrario, un escudo grande. Y esto es lo que hace la fe, hermanos, nos ayuda a poder avanzar en la vida cristiana. ¿En qué sentido, hermanos? Porque muchas veces somos faltos de fe, muchas veces nos cuesta creer quizás en las promesas del Señor, nos cuesta creer, hermanos, en lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero esta fe, hermanos, como decía este escritor, es de alguna manera objetiva y también subjetiva, hermanos. ¿A qué se refiere esto? Cuando se refiere objetiva, hermanos, es que la fe no es algo que usted genere en cuanto a lo que usted siente o en cuanto a lo que usted hace, sino que es algo que Dios mismo ha puesto en su corazón, una medida de fe, para que usted tenga el poder por medio del Espíritu Santo de creer en el Evangelio. Y también, hermanos, está la parte subjetiva, que se refiere
a que nosotros como creyentes, hermanos, debemos de ejercer esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas y con la ayuda de Dios creer en las promesas del Señor, creer en de que somos salvos, porque muchas veces de esa manera nos ataca el enemigo, en que no somos salvos, en que somos culpables del pecado. Pero por medio de la fe, hermanos, usted puede creer. Si usted ejerce su fe en Cristo Jesús, puede venir a Él y confiar en Él, de que Él lo puede liberar del pecado y de la muerte, hermanos. La fe hace que nuestros corazones y nuestras mentes dejen de depender de sí mismos para rendirse por completo y confiar continuamente en el Señor, hermanos. Y qué grande, mire, hermanos, porque no confiamos en un hombre que falla y que comete errores. Al contrario, confiamos en un Dios que nos puede llevar adelante, que nos puede, hermanos, salvar del pecado y de la muerte en este mundo, para poder, hermanos, servir al nombre del Señor. El otro punto, hermanos, es como dice aquí el texto, el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, hermanos, es el casco como lo mira aquí en esta imagen. Y este casco, hermanos, ayuda a también, hermanos, los dardos del enemigo. Porque como le digo, hermanos, el enemigo actúa de diferentes maneras. Muchas veces ataca lo que nuestras manos pueden hacer, muchas veces ataca lo que nuestros pies pueden hacer, pero muchas veces también nos ataca mentalmente, hermanos. Y son quizás esas cosas que muchas veces sufrimos de una manera tan constante, hermanos. Y muchas veces lo llegamos a sufrir de una manera muy, muy fuerte. Yo recuerdo, hermanos, una etapa de mi vida antes, que llegué a experimentar algo en mi mente que no podía comprender. Yo, hermanos, no lo comprendía y aún ahora todavía no lo comprendo. Pero recuerdo, hermanos, que antes el enemigo de alguna manera me había puesto en mi mente un pensamiento que muchas veces no me dejaba avanzar, hermanos. Y muchas veces este pensamiento era, hermanos, de que yo debía reconciliarme con Dios. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué yo debo reconciliarme con Dios? ¿Por qué debo reconciliarme con Dios? Y este pensamiento, hermanos, era tanto en mi mente que muchas veces me obstruía tanto, que muchas veces me ponía a pensar tanto en eso, y muchas veces me sentía triste, me sentía angustiado a causa de ese pensamiento. Pero para la gloria de Dios, hermanos, fui salvo para la gloria del Señor, fui transformado para la gloria del Señor. No entiendo, hermanos, porque muchas veces no se entiende cómo ciertos pensamientos muchas veces perduran mucho en nuestra mente, y cómo es que para la gloria de Dios, hermanos, de un momento a otro son desvanecidos, hermanos. Y para esto sirve el casco de la salvación. Este casco de la salvación, hermanos, nos hace ver que verdaderamente somos salvos. Si usted de verdad ha creído en Cristo, si usted de verdad ha sido transformado por el poder de Dios, hoy usted puede decir para la gloria del Señor: yo soy salvo por Cristo Jesús, hermanos. El otro punto es, hermanos, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Aquí, hermanos, la espada se representa de una manera grande, pero aquí el escritor, hermanos, un comentarista decía de que esta espada no hacía referencia a una espada grande, sino una espada pequeña, hermanos. Esta espada que podía entrar en cualquier parte del contrincante, del enemigo, y que, como dice ese escritor, llevaba doble filo. No era como la espada que llevaban anteriormente las tradicionales, que solo llevan filo como de un lado, como sería ver un machete, hermanos, sino que esta espada, como decía este escritor, lleva filo de las dos partes, y ayudaba de alguna manera a poder ejercer en el enemigo en la batalla, hermanos. Así, de la misma manera, esta espada representada, hermanos, con la palabra del Señor. Vemos, hermanos, cómo Jesús batalló con el enemigo con la palabra del Señor. Y mire cómo Jesús siempre es nuestro máximo referente, es nuestro máximo modelo del cual podemos aprender de Él, del cual podemos aprender de cómo lo hizo Él, y así también nosotros ejercer también la palabra del Señor, hermanos, en medio de las situaciones que pasamos, en medio, como le digo, de nuestros pensamientos, en medio, hermanos, de las cosas que vivimos, de las cosas de las cuales somos tentados. Podemos decir, quizás cuando nuestros ojos quizás se quieran ir a cosas que no son, podemos ocupar la palabra del Señor como los textos que hemos leído. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Si usted ve que su corazón se quiere inclinar a algo malo, usted va y ocupa la palabra del Señor, algo confiable,
y usted le dice al Señor: Señor, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Si usted ve, hermanos, que quizás usted quiere caminar a algo que no es la voluntad del Señor, usted viene y va a la palabra del Señor y le dice: Señor, guíame con tu Santo Espíritu. Para todo, hermanos, mire, la palabra de Dios se complementa, nos ayuda de diferentes maneras a poder avanzar y para poder, hermanos, vivir esta vida cristiana. Como les dije hace un momento, hermanos, la palabra de Dios nos pide despojarnos del pecado, pero también nos pide armarnos de la armadura de Dios, hermanos. Y algo muy importante, que aunque no es parte de la armadura de Dios, es por medio de ella por la cual nosotros la obtenemos. Mire, lo veamos en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, para obtener esta armadura, para obtener el beneficio de Dios en nuestras vidas, necesitamos pedirlo. Como dice la palabra del Señor, al que pide, recibe. Si yo no pido, ¿cómo voy a recibir algo que no he pedido? Pero ustedes, hermanos, y yo, por medio de la palabra, hoy vemos que necesitamos la armadura de Dios, que necesitamos aprender de la palabra de Dios para poder despojarnos del pecado con el cual usted esté batallando hoy, o con el cual usted vaya a batallar mañana. Porque de diferente manera, hermanos, día con día sufrimos de diferentes cosas. Pero para la gloria de Dios tenemos la palabra del Señor, tenemos la oración, hermanos, para poder pedirle: Señor, dame tu armadura, dame la armadura que dice la palabra del Señor. Y mire, ahí usted, mientras ora, puede decir: Señor, tu palabra dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Señor, ponme ese cinto de la verdad. Señor, ponme el yelmo de la salvación. Ponme la coraza de la justicia. Ponme el yelmo de la salvación. Dame el escudo de la fe. Dame la espada del Espíritu. Pero para todo esto, hermanos, necesitamos que como cristianos ejerzamos esto, lo pidamos. Si usted quiere tener el Espíritu, como dice aquí la palabra del Señor, sobre la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Si usted quiere tener la palabra del Señor, hermanos, debe leer su Biblia. Porque si usted quiere tener la palabra del Señor sin leer la Biblia, no tendremos con qué ejercerlo. Si la misma palabra es la espada de Dios, hermanos. Y cuando ustedes y yo, hermanos, con la ayuda de Dios memorizamos la palabra del Señor, aprendemos de ella, podemos batallar contra el enemigo con la ayuda bendita del Señor, hermanos. Dios nos manda la santificación, Dios nos manda despojarnos del pecado para poder correr esta vida cristiana, la cual, hermanos, quizás para algunos es ya corta y para otros, hermanos, nos queda mucho tiempo. Solo Dios sabe cuánto tiempo le queda a usted y a mí, hermanos. Probablemente a mí me quede menos tiempo que ustedes, o probablemente a usted le quede menos tiempo que yo no lo sé. Pero, hermanos, por eso tenemos la palabra de Dios, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a ver nuestras necesidades, nuestras debilidades, y así poder vivir conforme al Señor, hermanos. Solo Dios sabe, hermanos, si soportaríamos quizás diferentes dificultades que pasan a lo largo de las generaciones, a lo largo de la historia. Incluso hoy en día son muy perseguidos los cristianos. Veía una noticia, hermanos, que se volvió muy famosa, y es que muchos cristianos nigerianos, hermanos, son perseguidos. Imagínense eso, hermanos, que nosotros seamos perseguidos. Solo Dios sabe si soportaríamos tales cosas. Pero para la gloria de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice: rogad por la paz de vuestro pueblo. Cada cosa, hermanos, que nosotros disfrutamos hoy es a causa de que Dios tiene misericordia de nosotros. No entendemos, hermanos, por qué los demás pasan ciertas cosas. Y es muy triste, ¿sabe? Porque yo miraba videos de cómo, hermanos, iban multitud de ataúdes, mire, de personas cristianas muertas a causa de la creencia en Cristo Jesús. Y ustedes y yo, mire, hermanos, no sufrimos eso, para la gloria del Señor. Pero hoy, hermanos, quizás nosotros de diferente manera sufrimos, pero necesitamos de la ayuda del Señor para poder avanzar y para poder vivir vidas cristianas delante del Señor. Debemos de dar gracias a Dios por la paz y seguir rogando por ella, hermanos. En resumen, hermanos, del mensaje sería despojarnos del pecado con la ayuda de la palabra del Señor, vestirnos con la armadura del Señor, hermanos, con la armadura de la palabra de Dios,
y poder vivir vidas santas y agradables delante del Señor. Y esto es para todos, hermanos, desde el más pequeño al más grande. Porque como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y esta santidad, hermanos, la ha iniciado Cristo en nuestras vidas. Como les digo, no es algo que nosotros hagamos para ser salvos, no, sino que es una evidencia de que de verdad usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, hermanos. Que Dios nos ayude en esta hora de la noche y en todos los días de nuestra vida, hermanos, porque todos necesitamos de la ayuda del Señor. Oremos en esta noche, hermanos, y como les digo, espero haber sido de bendición para usted en esta noche, que usted haya aprendido algo nuevo, o que quizá haya refrescado lo que algún día escuchó de la palabra del Señor, hermanos. Oremos en esta noche. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche, Padre, porque eres muy bueno, Señor. Gracias por tu palabra, porque hemos meditado, Señor, lo que dices tú en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos que han puesto atención en esta hora de la noche. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Muchas veces en la vida cristiana solemos tener muchas cosas que no entendemos, muchas tentaciones que no comprendemos, Señor. Y muchas de ellas nos han acarreado al mal, al pecado. Pero yo sé, Señor, que con tu ayuda nos puedes ayudar. Con tu palabra que hemos meditado hoy nos puedes brindar de tu apoyo, Señor, para poder vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Y qué felicidad da, Señor, incluso cuando uno ve a su Padre terrenal feliz con uno mismo. Cuánta felicidad da el corazón, Señor, cuando tú estás contento conmigo, cuando tú estás contento con los hermanos en este lugar. Señor, cuántas cosas hay de las cuales yo tengo que despojarme, pero yo solo no puedo, Señor. Más bien solo con tu ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, yo puedo despojarme del pecado y seguir esta carrera, Señor, esta carrera que es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Es una carrera de la fe, es una carrera que a vida eterna permanece, que nos llevará, que nos lleva a ver, Señor, lo que algún día llegaremos a disfrutar, la santidad que habrá contigo, Señor. Esa santidad que no es como la que hoy vemos, Señor, que es imperfecta, que al contrario allá en los cielos, Señor, es completamente perfecta, Señor. Ayúdanos a todos, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Que si alguno, Señor, pudo ser alumbrado hoy, Señor, ayúdalo. Que si alguno, Señor, pudo haber aprendido algo nuevo hoy, que si alguno, Señor, escuchó tu palabra hoy, Señor, pueda ser ayudado por tu Espíritu Santo para poder batallar contra las cosas del enemigo, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús, porque el pecado está asediando nuestras vidas día con día, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por las alabanzas, gracias por guardarnos, Señor. Muchas gracias porque has sido muy bueno, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús en esta hora de la noche, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. De verdad, como les digo, espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo hoy, o que usted, hermano, haya escuchado la palabra de Dios y ser edificado por ella. Y así, hermanos, como lo repetí mucho en estos momentos, y así poder vivir una vida consagrada al Señor, hermanos. Porque eso, hermanos, es algo muy importante. No es algo que usted puede llegar a tomar a la ligera, no. Esto, hermanos, determinará cómo será nuestra vida, cuál será nuestra eternidad, hermanos. Porque el infierno y el cielo no es algo como que fuera un juguete, no. Y no es que yo quiera meterles miedo, porque no se trata de eso, sino que se trata, hermanos, de hablar una realidad para con ustedes y para conmigo. Porque nosotros, hermanos, somos seres eternos, ya sea que tengamos una eternidad, Dios nos guarde, hermanos, de tener una eternidad en el infierno o una eternidad en el cielo. Todos queremos llegar al cielo, hermanos, pero debemos de hacerlo confiando en la palabra del Señor y, hermanos, escudriñando la palabra del Señor, orando a Dios para que Dios nos ayude día con día ante las tentaciones, como dice la palabra del Señor, que nos asedian, hermanos. Que Dios los bendiga en esta hora de la noche. Que tengan feliz noche, hermanos. Amén.